El día de hoy, como lo anunciaba nuestro hermano Josué, estaremos comenzando con el estudio de un nuevo libro. Será una experiencia bastante gratificante, emocionante. Y ahora que venimos al libro de Éxodo, que es el libro que vamos a estudiar a partir de hoy, le pedimos a nuestro Señor que también confronte nuestro corazón, que desafíe nuestro corazón, que desafíe nuestro entendimiento y que nos haga comparecer ante Él de una manera con toda honestidad, con toda transparencia, sin ningún temor, pero sí con la expectativa de ser transformados a su imagen, de ser que el Señor Jesucristo sea formado en nosotros. Sí, es un libro lleno de aventuras, lleno de historia, es un libro histórico, es un libro que está lleno, como decía nuestro hermano, quizá de muchas fallas, si podemos ver, si nos enfocamos, y no es el propósito enfocarnos en lo que el pueblo es, no enfocarnos en lo que el hombre es, en lo que el hombre hace o deja de hacer, pero vamos a exaltar a través de todo el estudio de Éxodo lo que Dios hace, amén. Lo que Dios hace, lo que Dios ha prometido, lo que Dios hizo y lo que Dios proyecta para hacer. Entonces vamos a encontrar aquí mucho del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Encontramos el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, revelándolo, enseñándonos. Agradecemos a Dios porque ahora usted y yo tenemos el contexto del Nuevo Testamento. Aunque históricamente, cronológicamente ocurrió muchos años después que el Éxodo, en él encontramos mucho del contexto y encontramos mucho o todo el sentido que tiene la palabra de Dios, porque usted y yo ya venimos de haber conocido a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. El libro de Éxodo tiene como propósito principal registrar los acontecimientos de la liberación de Israel de Egipto. Registrar los acontecimientos de la liberación de Israel de Egipto y su desarrollo como nación. El libro de Éxodo fue escrito, se han hecho cálculos, estudios, hay diferentes posturas, pero en general se estima que fue escrito en 1450, entre 1450 y el año 1410 antes de Cristo. Y más o menos la misma fecha en que se escribió Génesis. Como usted y yo estaremos de acuerdo que el autor, el escritor es Moisés. Moisés fue el que escribió los 5 libros del Pentateuco, y este libro Éxodo también se escribió un poco después de Génesis. Hay muchas referencias para respaldar, aunque hay también quienes no aceptan que el escritor o el autor fue Moisés. Pero mucho del Nuevo Testamento, mucho de lo que el mismo Señor Jesús escribió, y lo estaremos viendo en su momento, hizo referencia. Y cuando se refieren incluso a esta parte de la Biblia, al Pentateuco, el Señor Jesús llama Moisés. Cuando, no sé si recuerda usted ese pasaje donde Jesús está describiendo la escena del rico y Lázaro, cuando ya están en el infierno. Está el rico y le dice Jesús al rico: a Moisés y a los profetas tienen. Cuando Jesús hace esa referencia, está diciendo que tienen allá los libros del Antiguo Testamento, que tienen los 5 libros del Antiguo Testamento. No sé si recuerda bien ese pasaje, pero el rico decía, es que
manda a alguien para que les avise, tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y le dice Jesús, pues a Moisés y a los profetas tienen, que escuchen a ellos, que les hagan caso a ellos. Y Jesús está haciendo referencia a estos escritos que hizo Moisés. En el lugar donde se escribió, es importante. Y el lugar donde se escribió, aunque no hay un punto exacto, estamos seguros de que fue en el desierto, que fue en algún lugar de la península del Sinaí, un lugar geográfico que permanece hasta nuestros días. Y voy a pedirle, por favor, que abra su Biblia en Éxodo, y vamos a leer, aunque no es el motivo de este primer estudio, de esta primer tema, vamos a ver lo que se conoce como el versículo clave del libro de Éxodo, y sería el capítulo 3, por favor, de Éxodo, capítulo 3 y versos 7. Dice la Escritura, dijo luego Jehová, bien he visto, ¿ya está ahí conmigo? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, le está hablando a Moisés, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Podemos marcarlo como el versículo clave de todo el libro. Tenemos aquí a un Dios que no ignora el sufrimiento de sus amados, de su pueblo. Aquí tenemos a un Dios que ve, que contempla la aflicción del pueblo de Israel. Tenemos a un Dios que está atento, que está viendo la aflicción de su pueblo. No se olvida Dios de sus promesas. No se olvida Dios de sus promesas. Lo que Dios ha prometido hacer, Él lo hará. Entonces aquí nos habla de ese Dios que ve la aflicción de su pueblo y que escucha, dice, y he oído, he visto la aflicción de mi pueblo, pero dice, y he oído su clamor. Es un Dios que ve y un Dios que escucha. Un Dios que ve, un Dios que escucha. Y el tema de esta primer exposición del libro de Éxodo podemos decir es la fidelidad de Dios, o Dios es fiel. Tenemos aquí que Él está atento, Él no olvida las promesas, Él había prometido, Él había anunciado que el pueblo de Israel pasaría por ese tiempo, pero también había prometido que Dios los iba a sacar de ese lugar de opresión. Éxodo, hermanos, Éxodo, vamos a hacer un recorrido, relata más milagros que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Y es conocido y es famoso por contener los 10 mandamientos. Ahora, Génesis, el libro de Génesis, comienza con la creación perfecta de Dios. Pero la última frase del libro de Génesis habla de un ataúd en Egipto. Un ataúd en Egipto. De modo que Génesis termina con lo que es la condición del hombre perdido, muerto, separado de Dios, pero con la promesa de la redención de Dios. Si vamos a Génesis 49, 29,
los últimos capítulos de Génesis, solamente para que nos sirva como repaso, nos habla de la muerte de Jacob, 49 y verso 29, dice, les mandó luego y les dijo, está hablando Jacob y dice, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macbela, al oriente de Mamré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad y sepultura. Aún está este hombre de Dios recordando la promesa de que Dios iba a sacar a ese pueblo después de tiempo de sufrimiento, después de tiempo de esclavitud. Y él recuerda esa promesa y dice, no quiero que me sepultes en Egipto, llévame a sepultar a esta cueva. En capítulo 50 vemos la sepultura de Jacob y vemos cómo cuando muere Jacob lo llevan a sepultar así como él lo había predispuesto. José pide permiso a Faraón para que dejara salir, para ir y darle sepultura a Jacob. Entonces estamos viendo la fidelidad de Dios, pero también la disposición del hombre al creer las promesas de Dios. José pide permiso para salir a sepultar a su padre a tierra de Canaán y el Faraón le otorga, capítulo 50 y verso 6, le otorga ese permiso. Dice el verso 6 del capítulo 50 de Génesis, y Faraón dijo, ve, sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Si vamos a disfrutar de la lectura y del estudio del libro de Éxodo, y para poder hacerlo verdaderamente, es necesario, hermano, que usted y yo busquemos a Cristo en él. Busquemos a Cristo en él. Y ahí vamos a encontrar lo que conocemos como tipos de Cristo en el Antiguo Testamento o en el libro de Éxodo específicamente. Pero en este libro podemos encontrar que Moisés mismo es un tipo de Cristo, el Cordero de la Pascua, que estaremos revisando por el capítulo 12 de Éxodo, es un tipo de Cristo. La roca de la cual fluyó agua en el desierto es un tipo de Cristo. ¿Y por qué estamos diciendo? Porque el Nuevo Testamento da testimonio de ello. Cuando el Nuevo Testamento, usted lee el Nuevo Testamento y en Corintios nos dice que la roca que lo seguía era Cristo, y en su momento vamos a hacer la mención específica a estos tipos de Cristo. Tipos del Señor Jesús, y todavía hay algunos cuantos más, muchos de los cuales tienen referencia en otras partes de la Escritura. Y así, por ejemplo, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5, por favor. 1 Corintios capítulo 5. Y verso 7. Éxodo se conoce, como le dije ahorita, porque en él encontramos cuando Dios entrega los 10 mandamientos, pero también donde el Señor ordena la Pascua. Y dice el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí tenemos la mención de la Pascua, y entonces haciendo referencia al libro de Éxodo, uno de los acontecimientos que más trascienden en el libro de Éxodo. En el capítulo 10 del mismo 1 de Corintios, y verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Ya está ahí conmigo? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿qué? La roca era Cristo. Entonces, haciendo una referencia directa, puntual, a
a esta parte que nos va a estar ocupando en los próximos meses para estudiar, que es el libro de Éxodo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 y verso 10. Y está hablando nuevamente a partir del verso 7 empieza a hablar Pablo, el escritor, el autor de Hebreos empieza a hablar y dice el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿A qué está haciendo referencia? Al desierto en el Éxodo. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Haciendo referencia a la narración que está ocupándonos en este día en el libro de Éxodo. ¿Cómo fue que termina el pueblo de Israel en Egipto? El pueblo de Israel, está Jacob con sus hijos, pastores en la tierra de Canaán. Comienza la historia y podemos empezar a mencionar el nombre de José, uno de los hijos más pequeños de Jacob. Este hijo, el hijo amado, el hijo favorito de Jacob, un hijo predilecto, y la Biblia nos deja ver cómo era un hijo favorito. Le hace una túnica de colores, lo cuida mucho, y sus hermanos le tienen envidia. Pero además de que era el favorito, era un hombre que Dios le había permitido tener sueños que después a la postre vamos a ver cómo se iban a cumplir. Y cuando él narra esos sueños de grandeza, vamos a llamarle sueños de grandeza porque iba a ser favorecido de parte de Dios, veía cómo se inclinaban sus hermanos delante de él en figuras como estrellas, en figuras como manojos de trigo que se inclinaban hacia él. Y aún dice el sol y la luna también se inclinaban, diciendo también sus padres se iban a inclinar delante de él. Y todo esto hizo que en el corazón de los hermanos de José brotara amargura, envidia, y entonces ellos llegaron a tal grado de planear su muerte. Lo cual un día en efecto quisieron hacer, pero convencidos por uno de sus hermanos, no lo mataron, lo arrojaron a una cisterna y luego fue vendido a unos ismaelitas, a unas nómadas que pasaban por ahí, a unos comerciantes. Fue vendido y fue como llegó José a Egipto, como siervo de quien lo compró. Estando ya en Egipto, Dios lo preserva, Dios le guarda la vida, Dios lo lleva a Egipto. En esas condiciones llega como siervo, como servidor de este hombre, y luego es echado a la cárcel. Usted conoce la historia de cuando José resiste la tentación de la esposa de Potifar. La esposa lo ve, le gusta, le atrae, pone sus ojos en él y empieza a tratar de seducirlo. Y entonces la mujer al no lograr lo que ella pretendía, lo acusa de que es él el que la quiso violar, la acusa delante de su amo, de su esposo, y entonces José va a dar a la cárcel. En la cárcel, estando José, él sigue hallando gracia delante de Dios, porque era un hombre lleno de la gracia de Dios. Y empieza él a hacerse cargo de la cárcel, de modo que el carcelero
No tiene que ocuparse de nada, Él es el que se encarga, Él controla, Él cuida, Él vigila y todo lo que hace prospera. Es una frase que es repetitiva en la vida de José. Todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Y en la cárcel encuentra también esa misma gracia. Adivinando los sueños de los compañeros de cárcel de José, lo reconocen como puede interpretar los sueños. Y entonces cuando ellos regresan a servir al faraón, los compañeros de la cárcel de José, ellos escuchan que Faraón había tenido un sueño que era reiterativo y que no podían encontrarle significado sus adivinos en el pueblo de Egipto. Y entonces ellos se acuerdan que hay un hombre, que hay un hebreo, que hay un hombre en la cárcel que puede darle la interpretación, y entonces van y le piden que José venga y le interprete los sueños. La historia nos cuenta que cuando José escucha ese sueño y que es un sueño reiterativo, les dice, la interpreta los sueños, es cuando le anuncia, usted recuerda los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas, es decir, 7 años de gran abundancia, pero luego también 7 años de gran escasez. Y la sabiduría que Dios puso en este hombre le dice que tiene que acumular, que tiene que almacenar grano para subsistir en el tiempo de la necesidad. De esa manera, José halla gracia delante del faraón. Y cuando señala a José que había que poner a un hombre que se encargara de esto, el faraón le dice, pues, ¿quién mejor que tú? Y le entrega todo el gobierno, la economía a José. Habiendo llegado como siervo, habiendo llegado como esclavo, le entrega toda la economía a José y lo pone sobre todo el gobierno. Cuando llega el tiempo del hambre, en toda esa región hay mucha hambre. El pueblo de Canaán, los descendientes de Jacob, no escapan a esa tribulación, a esa escasez, y tienen que descender a Egipto a comprar alimento. Ellos descienden a Egipto, van y compran, pero José los reconoce, usted recuerda la historia, los reconoce y los hace acercar, y luego a través de varios sucesos, José manda traer a todos sus hermanos a la tierra de Egipto, manda traer al padre, manda traer a sus hermanos, los perdona, se reconcilia con ellos, y el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, 70 personas, en particular 70 personas, llegan a Egipto y son vistos con mucho afecto. Les es entregada tierra buena donde puedan ellos apacentar sus ganados. Son recibidos con mucho afecto por José, y ellos pueden vivir mucho tiempo de manera sosegada, tranquila y encontrando gracia en el faraón. Pero ¿qué pasa con José cuando cumple sus 110 años? José muere. Vamos a ir a los primeros versículos de nuestro libro de Éxodo, por favor. Y comenzamos a leer desde el verso 1. Dice la Escritura: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, hermanos, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos
la tierra. Se llenó de ellos la tierra. El pueblo de Israel comenzó a multiplicarse, a fructificar, se hicieron grande en número, se hicieron fuertes. Existía ahí todavía la promesa. Vamos a regresar, denle una vuelta hacia atrás, capítulo 50 de Génesis, por favor, y verso 24. Los últimos versículos de Génesis, está el verso 24, José dijo a sus hermanos. Ahí está José despidiéndose de sus hermanos y dice, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente, ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Os visitará. Hay una promesa que ha estado pasando y llega hasta él y él cree esa promesa y dice, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. José escucha la promesa de que hay un Dios que es un Dios fiel, es un Dios que ha cumplido su palabra, que ha guardado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que ese mismo Dios iba a visitar al pueblo de Israel, que pasados muchos años iba a hacerlos subir. Entonces como que les está diciendo, no se acomoden mucho en este lugar, no se acomoden mucho, les va a gustar, a lo mejor ahorita encuentran muy a gusto, muy atractivo el lugar donde están viviendo, la tierra de Gosén. Hay paz, los tratan muy bien, pero no se acomoden mucho, porque Dios los va a visitar y va a hacerlos subir de esta tierra a la tierra que juró. Dios juró y Dios lo hará. Y les está arrancando una promesa y les está diciendo, no quiero que dejen mis huesos en este lugar. Él dejó esas instrucciones y cuando el escritor de Hebreos hace referencia a este pasaje que acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, dice, por la fe José, es decir, se menciona a José, dejó mandamiento, dejó instrucciones de qué es lo que tienen que hacer con sus huesos, pero todo esto, hermanos, es por fe, por la fe que Dios mismo había puesto en el corazón de que el pueblo de Israel iba a subir, iba a ser sacado de aquel lugar. Aparentemente José, hermanos, es el primero de los 12 hijos de Jacob en morir. Se murió 54 años después de la muerte de Jacob. Su fe es elogiada por el escritor de Hebreos en Hebreos 11:22, donde José dio instrucciones acerca de sus huesos, que sus huesos fueran sepultados en aquella tierra donde Dios los iba a llevar. Una fecha es la fecha en que se escribió el libro de Éxodo, otra fecha es cuando los hechos del Éxodo ocurrieron. Los hechos del Éxodo ocurrieron más o menos entre 1580 y 1230 antes de Cristo. Y fueron 480 años antes de que Salomón iniciara la edificación del templo. Estos datos están ahí escritos. Entonces, que el Señor en este caminar a través de Éxodo, hermanos, haga para con nosotros, para con cada uno de nosotros lo que hizo por los 2 discípulos que iban caminando hacia Emaús. ¿Sí recuerda ese pasaje? Van esos 2 hombres después de la crucifixión de Jesús. Jesucristo está sepultado. Hay mucho dolor y mucho pesar en los discípulos
estos dos discípulos van caminando hacia Emaús y ellos van muy tristes, ¿verdad? Pero se les empareja Jesús. Ellos no saben qué es Jesús, pero Él les dice, ¿qué pláticas llevan? Dice, ¿qué eres tú acaso el único que no conoce lo que ha pasado? Que mataron a Jesucristo, que mataron a Jesús, el Mesías Salvador, y fue muerto. Y pues ahorita ya nos vamos a seguir cada uno en nuestros trabajos. Pero, ¿qué fue lo que les hizo Jesús para ellos? Les abrió la Escritura y les empezó a explicar que el Señor haga eso con nosotros, hermano, a través del libro de Éxodo. Lo que hizo por aquellos dos discípulos en el camino de Emaús, y que es interpretar para nosotros en todo lo que en todas las Escrituras está escrito de Él. Lo que en todas las Escrituras está escrito de Él. Y que el Espíritu Santo nos haga que nuestro corazón tenga ese calor por su conocimiento, por su palabra. Hablar de Génesis es hablar del libro que revela o reveló la necesidad que tiene el hombre, la necesidad que tiene la humanidad. Hablar de Génesis, vamos a hacer una comparación. Hablar de Génesis trata acerca del hombre, de la creación. Habla del hombre, de su creación, de su pecado. Habla del nuevo mundo después del diluvio. Nos habla acerca de un Dios santo, de un Dios que se comunica con el hombre, de un Dios que habla, como nos comienza a decirnos Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Es un Dios que habla. De eso nos habla Génesis. Nos habla de ese caminar del hombre a través del tiempo, vacilando ante Dios. Nos habla de Abraham y las promesas que Dios le dio a Abraham. Nos habla de Isaac, nos habla de Jacob, nos habla de José. Génesis nos habla de estos 4 hombres, pero nos habla de un Dios que habla a estos hombres. Dios habla al mundo. Estos que siguieron a Dios y que nos revela la necesidad que tenemos, que tienen los hombres, que tenemos nosotros, de la justificación, de tener una relación como hijos de Dios. Nos habla de la necesidad que tenemos de una santificación, de conocer a un Dios santo, a un Dios veraz, a un Dios todopoderoso. Y nos habla de la necesidad de una glorificación. Ciertamente, como dijimos, Génesis termina con un ataúd en Egipto, y es todo lo que podemos decir con relación al hombre. Si recordamos la condición del hombre en su estado natural, es un hombre que no busca a Dios. Lo dice el mismo Señor a través de los profetas. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. Dice la Escritura que Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero no encontró a nadie, no hubo ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, dice su palabra. Esa es la condición del hombre. Génesis nos habla del hombre, de su condición, alejado de Dios. Pero tenemos a un Dios fiel. Y cuando pasamos a Éxodo, hermanos, Éxodo es todo acerca de Dios. Ahora Éxodo nos habla de un Dios
Ahora Éxodo nos habla que es la respuesta de ese Dios ante la necesidad del hombre. Y es la manera en que Dios, escúchelo bien, en que Dios suple la solución para el pecado del hombre. No es el hombre buscando sus propias soluciones. Ciertamente veremos a lo largo de Éxodo cómo falla el hombre en sus muchos impulsos por hacer su voluntad y por resistirse a la fidelidad de Dios, por resistirse a obedecer a un Dios tierno y amoroso que los cuida y que los dirige. Sí nos habla de muchos de los fracasos del hombre, pero nos habla de un Dios que suple la salvación, que suple la redención. Una imagen de la redención, de la actividad de Dios en su monergismo. ¿Qué es monergismo? Hay una palabra que es monergismo. Viene de la palabra mono, que significa uno. Ergos, y es la obra de uno solo. Y la salvación, su redención, lo que el Señor hizo por usted y por mí, es monergista. ¿Qué significa eso? Que solo le pertenece a Él. Amén. Que todo lo hizo Él. La salvación es del Señor. Y aquí en Éxodo no es diferente. Y vamos a encontrar, espero que podamos mencionar, aunque usted va a poder identificar las mismas doctrinas de la gracia a lo largo del Éxodo. Pero ya encontramos aquí la depravación del hombre. El hombre en Génesis, ahí está la condición del hombre perdido, sin Dios. Y en Éxodo la redención de Dios en su obra monergista, en su obra que solo Él puede hacer, supliendo la solución para el pecado del hombre. La imagen de la redención, de lo que el Señor hace por Él mismo para redimir al hombre en su necesidad, en su pecado, en su degradación, en su desgracia, en su condición de muerte y en su condición de hombre perdido. De modo que en Éxodo, hermano, es una maravillosa imagen para nosotros de lo que significa la redención. Y usted va a poder verlo aquí. Lo que Dios ha hecho por el hombre, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de lo que Dios hará con nosotros. Bendito sea su santo nombre. Pero la redención completa, no la podemos encontrar en Éxodo. Completa. Es preciso que sigamos nosotros leyendo Levítico y leyendo Números y leyendo y estudiando Deuteronomio. Y el cuadro completo de la redención lo encontramos en el libro de Josué. Porque al llegar a Josué, donde Israel es llevado a una tierra de triunfo y de victoria sobre sus enemigos, encontramos a un Israel, a un pueblo de Dios, que es una imagen del pueblo de Dios, que es una imagen, y en más de una ocasión, en muchas ocasiones, nos podemos identificar como iglesia con el pueblo de Israel, en muchos de sus fracasos, en muchas de sus faltas, pero hemos podido comprobar la fidelidad de Dios como iglesia, amén, a lo largo de la historia de la iglesia. Pero también a nivel personal, hermano, nosotros podemos compararnos con ese pueblo de Israel, con cada uno de nosotros como hijos de Dios. Por eso, 1 Corintios 10 y verso 11, si quiere no lo busque, se lo leo. 1 Corintios 10, 11 nos dice: y estas cosas, está hablando de todo lo que pasó en el Éxodo, ¿sí? Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, a usted y a mí, hermanos de Iglesia Bíblica de Zacatecas y hermanos que estudian
la bendita palabra de Dios donde quiera que lo hacen. Estas cosas del Éxodo, estas cosas del Antiguo Testamento, estas cosas que el Señor hizo, quedaron escritas y les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De modo que pongamos mucha atención. No solamente es una historia de la cual seamos usted y yo ajenos, pero busque por favor su lugar en la historia. ¿Qué lugar ocupa usted? ¿Qué lugar ocupa Dios en esa historia? Y el lugar que debe ocupar el Señor en el trono de nuestro corazón, en el centro mismo de nuestra adoración, en el Antiguo Testamento. Identifíquese usted con un pueblo rebelde y contradictor, o identifíquese usted con un hombre valiente y esforzado que obedece a Dios a pesar de que lo que está delante de sus ojos parezca contrario, creyendo que el Señor cumplirá su palabra. Lo que acabamos de leer, lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 15 y verso 4, las experiencias de Israel son ejemplos escritos con el propósito de nuestra instrucción, para que usted y yo seamos instruidos. Éxodo es entonces, hermano, se lo acabo de mencionar, por excelencia, el libro de la redención. El pueblo se halla cautivo, caído, esclavo e impotente. ¿Cómo llegó a esas condiciones? Si lo acabamos de dejar en Egipto, a gusto, en una tierra amplia, apacentando sus ganados, tratándolos bien. Bien, volvamos a Éxodo, por favor, en el primer capítulo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambió la condición en la que estaba el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que pasó? Decíamos hace un rato en el verso 6, pues José murió y toda esa generación. Y pasó una buena cantidad de años, el pueblo se multiplicó. En el verso 7, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Se parece a Génesis, ¿verdad? Cuando les dijo el Señor, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Bien, ellos hicieron lo propio en Egipto. El pueblo de Israel se multiplicó. Pero el verso 8, hermanos, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Se levantó un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Las condiciones en las que vivían el pueblo de Israel cambió. Ahora los esclavizaron, los pusieron a trabajar, y no solamente a trabajar livianamente, pero pesadamente. Se agravó sobre ellos la mano del faraón. Pusieron comisarios. Estos capataces eran expertos en humillar a la gente. De modo que no solamente físicamente los oprimían, pero aún
en su persona los hacían sentir mal, los humillaban, los hacían sentirse mal y los oprimían. No solamente entonces, dice el verso 14, del 13, que con dureza los hicieron servir. Pero dice el verso 14, amargaron, hermano, amargaron sus vidas. Eso significa no únicamente en el aspecto físico, pero en su alma, en sus emociones, ellos fueron oprimidos. Y este tiempo de esclavitud fue grave en gran manera. Y cuanto más los oprimían, dice la palabra de Dios, más crecían, más se multiplicaban, más fuertes se hacían. No dio resultado la primera opresión que puso el faraón sobre ellos, y entonces mandó ahora a las parteras para que cuando atendieran a una mujer hebrea, vieran primero si era hombre o si era mujer. Si era mujer le perdonaban la vida, pero si era hombre, ¿qué le hacían? Lo mataban. Y es de llamar la atención que no se dice el nombre del faraón, no se dice el nombre de muchos personajes a veces que nos llaman la atención, pero en este pasaje nos da por nombre a las dos parteras que estaban sobre las parteras. No es que solamente ellas dos, imagínense, atendieran a todo ese gran número de mujeres israelitas, mujeres hebreas, sino que ellas estaban sobre las mujeres que atendían los partos. Y cuando ellos recibieron esa indicación, ¿qué hicieron? Ellas desobedecieron a la orden de Faraón. Y cuando el faraón les pidió explicación, ellas lo que dijeron es que las mujeres son muy fuertes. Y cuando nosotros llegamos para atenderlas, ellas ya nació el bebé. Y entonces fue como ellas preservaban la vida de los hombres que nacían a través de ellas. Dice el verso 17, y lo vamos a puntualizar: las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? Y ellas fue cuando dieron la explicación. Las mujeres son robustas, son fuertes, prácticamente ellas dan a luz solas, y ya cuando nosotros llegamos ya nació el bebé. Y el verso 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras. ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué lo deja aquí escrito el Señor y quiso que esta parte relacionada con las parteras nos quedara a nosotros? Porque Dios está teniendo cuidado de ese pueblo, pero Dios está teniendo cuidado de una persona en particular, y lo vamos a ver enseguida, de aquel que Dios había escogido para que fuera quien rescatara al pueblo de Israel de Egipto. Dice el verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué hizo Dios con ellas? Las prosperó. Las prosperó. Entonces, solo quiero mencionar de pasadita, entonces estuvo bien que le mintieran al faraón. Entonces, decir mentiras ¿está bien? Hay quienes han estudiado eso desde el punto de vista ético y hay una explicación, pero en el contexto en el que nos encontramos necesitamos tener una orden superior para poder sacrificar órdenes menores. En este caso, ellas antepusieron la obediencia a Dios primero que obedecer al hombre. ¿Dónde lo hemos escuchado esto? Exactamente, en el libro de Hechos, ¿verdad? Juzgad por vosotros mismos si es bueno, si es justo
obedecer primero a los hombres antes que a Dios. Bien, ellas obedecieron a una indicación mayor, que es en este caso la indicación de Dios, el hecho de preservar la vida de inocentes. Pero es Dios obrando en el corazón de ellos. Es Dios inclinando los corazones hacia la obediencia con propósitos eternos, hermanos. Siempre con propósitos que lo que Dios tiene establecido. Y la orden en el verso 22, 1:22, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ahí está el pueblo entonces, cautivo, caído, esclavo e impotente en Egipto. Y es la intervención de Dios. Y manda a Moisés como libertador. Arranca al pueblo de la tiranía de Faraón, de la esclavitud de Egipto, salvándolo del destructor mediante el sacrificio del Cordero de la Pascua. Lo veremos en el capítulo 12 de Éxodo. Le revela su ley al pueblo de Dios y le otorga su presencia permanente en el tabernáculo. De modo que encontramos aquí que los temas principales de Éxodo, donde nos vamos a estar centrando, todo gira alrededor de ellos, son la Pascua en los capítulos del 1 al 14, el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, capítulo 14, la entrega de la ley en el Sinaí y la construcción del tabernáculo. Ahí es donde tenemos que, vamos a encontrar estos 4 temas principales en Éxodo. Así es como Dios interviene y salva al pueblo de Israel. Igual que nosotros, el Señor nos encuentra, Efesios capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esa es la condición en la que el Señor nos encuentra. Caídos, cautivos, dice Pablo, vendidos al pecado, alejados de la ciudadanía de Dios, esclavos del príncipe de este mundo, dice Efesios. Y Dios nos envía al Salvador, cuya muerte nos libera y nos saca del mundo y nos lleva con Él por su Espíritu, pone su ley en nuestros corazones y pone su presencia en nuestros corazones. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Y en la historia del Éxodo encontramos el nombre de 2 personas que Dios usa para trabajar con los propósitos que Él ha establecido. José y Moisés. José y Moisés. De José ya hablamos. Ahora, me gusta cómo lo menciona un pastor a quien consulté. José pasa de pastor a príncipe. Cuando se hace grande, Dios lo hace grande en Egipto. Y Moisés pasa de príncipe a pastor. Y lo vamos a ver en el transcurso de los capítulos que siguen. Dios tiene planes para sacar
a su pueblo, Dios cumple sus planes. Es la providencia de Dios lo que tenemos que reconocer y exaltar. La providencia de Dios. Es Dios preservando a un pueblo a través de un hombre. Y aunque no se menciona que José sea un tipo de Cristo, hay analogías entre él y Cristo. Tanto José como Cristo fueron hijos de un padre que les profesaba un amor muy especial. Este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia, dice la voz de Dios acerca de Jesús. Y José era un hombre amado por el Padre. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Ambos, al hacer declaraciones de superioridad, fueron rechazados por sus hermanos. Los dos, tanto José como Jesús, sufrieron de una conspiración de parte de sus hermanos contra ellos para matarlos. Entonces encontramos alguna similitud en la vida de José y en la vida de Jesús. A José, tanto en intención como simbólicamente, José fue matado por sus hermanos, así como sucedió con Cristo. También ambos fueron bendición entre los gentiles y obtuvieron una esposa. José obtuvo esposa en Egipto. Jesús obtuvo una esposa entre los gentiles, que es de la que formamos parte usted y yo. Así como José se reconcilió con sus hermanos, también Cristo se va a reconciliar con sus hermanos y los va a exaltar, y así va a suceder con Cristo y sus hermanos judíos, según las Escrituras. Moisés, hermano, también es un tipo de Cristo, como un libertador escogido por Dios. Es un libertador escogido por Dios, es un libertador rechazado por Israel, es un libertador que durante el rechazo obtiene una esposa. Es un libertador que luego vuelve a presentarse como libertador de Israel y es aceptado por su pueblo. Y oficialmente Moisés tipifica a Cristo como profeta, como abogado, como intercesor, como líder y como rey. Encontramos en la historia de Moisés ese tipo de Cristo entre nosotros. Y encontramos en Moisés como el hombre del Antiguo Testamento, el más grande del Antiguo Testamento, usado por Dios para cumplir su propósito. Estaremos terminando el día de hoy hablando de que no hay, escúchelo bien, hermano, no hay obstáculo que pueda contra la gracia soberana de Dios. Lo que Dios ha establecido, Él lo hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es el Dios en el que usted ha creído. Ese es el Dios que le ha salvado a usted. Es el Dios que ha prometido estar con usted todos los días. Es el Dios que le salvó a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Es el mismo Dios que le tiene tomada de su mano derecha. Es el Dios que en cuya mano, en cuyo hueco de su mano está usted seguro. Amén. Y nadie, escúchelo bien, nadie lo puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada lo puede separar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada
ni nadie, ninguna cosa creada, no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Y es su fidelidad y es su poder el que lo mantiene a usted seguro. Es esa gracia soberana sobre usted. Es esa gracia soberana en la salvación de sus escogidos. No hay nada ningún obstáculo que pueda contra ese propósito que Dios ya tiene establecido. Esta gracia soberana, su gracia de salvación, no puede ser estorbada, escúchelo bien, por el hombre. Y no puede ser restringida por Satanás. Las condiciones de vida de los elegidos de Dios no tienen que ser perfectas para que Dios nos salve. Amén. No dependía de mis condiciones, de las condiciones donde yo vivía o de lo que yo había hecho o dejado de hacer para que el Señor me salvara, sino que el Señor me salvó y lo salvó a usted por el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le plació, porque Dios puso su amor en usted. Pueden ser tiempos de gran reforma donde Dios salva a la gente. Campañas evangelísticas, hombres predicando el evangelio en las calles, en las plazas. Pero también en tiempos de hambre espiritual, el Señor salva de la misma manera. Puede ser en el palacio de un rey, puede ser en las oficinas, déjeme lo digo de esta manera, en las oficinas de gobierno, el Señor salva. En las aulas de una universidad, el Señor salva. En las aulas de una escuela preparatoria, el Señor salva. O puede ser en la más sucia de las prisiones terrenales, el Señor salva. En el trabajo más limpio, si le quiere llamar de una manera, o en el trabajo más humilde, el Señor salva. Su gracia salvadora se manifiesta también ahí. ¿Dónde le salvó el Señor a usted? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era su condición? Y encontrará que no había nada bueno en usted, por lo cual Dios haya decidido amarle, sino por su pura gracia. Amén. Por su pura gracia. Y esa gracia del Señor es capaz de atraer, escúchelo bien, irresistiblemente a aquellos que Él ha escogido para vida eterna. Donde haya estado usted, haciendo lo que haya estado haciendo, el Señor tocó su corazón. Hubo un día que el Señor tocó su corazón y mandó su Espíritu Santo a usted y lo convenció de pecado. De tal manera que usted se dio cuenta que ese pecado lo tenía condenado a usted y lo llevaba hacia un infierno por la eternidad. Que no había nada en este mundo, en algo en lo cual usted pudiera confiar para ser salvo, sino solamente en Él. Y le hizo sentir el gran peso de la perdición y de la muerte en el infierno. Y estando en esa condición, dándose cuenta usted que no había nada que lo pudiera salvar, usted clamó a Él y el Señor extendió su mano y le salvó. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él me hizo sacar. No es que yo me salí, no es que yo me di cuenta del peligro en el que estaba y entonces empecé a escalar por mí mismo. No, hermano, ni usted tampoco lo hizo. Cuando usted se dio cuenta que estaba en el pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, dice el Salmo 40, usted clamó y Él se inclinó. Dice la Escritura que Él se inclinó
Bendito sea su nombre. Y se acercó a mí y me hizo sacar, dice el salmista. Soy un objeto pasivo en la salvación. Lo único que contribuyo para la salvación es mi pecado. Pero el Señor, es de Él la salvación. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es de Él la salvación. Él es capaz de atraer irresistiblemente, bendito sea su nombre, irresistiblemente a aquellos que Él ha escogido para vida eterna. No importa qué obstáculo aparentemente insuperable se presente, el Señor salvará a aquel que Dios ha escogido para salvación. Alaba a Dios porque Él me salvó. Porque Él me salvó. Alaba a Dios porque Él le salvó a usted y a cada uno de ustedes. Alaba a Dios porque todavía Él tiene mucho pueblo para salvar. Aquí en Guadalupe, en Zacatecas, en las aulas, en las oficinas, en las obras, en el trabajo, en todas partes, por todas partes el Señor tiene hijos que hay que ir y predicarles el mensaje de salvación. No importa qué obstáculos aparentemente insuperables se presenten. No importan las fuerzas satánicas y la dureza de los corazones, el Señor reblandecerá, enternecerá, como lo hizo con los reyes en el Antiguo Testamento, enternecerá el corazón de aquellos para salvación. Todavía su gracia hasta el día de hoy está vigente. Bendito sea su nombre. No importa si son días oscuros, no importan las dificultades que estamos enfrentando, no importan los desafíos, el Señor salvará a sus amados. El Señor salvará a sus amados. La gracia de Dios que ha prometido, la provisión que ha hecho de ese cordero sin mancha y sin contaminación, y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, de ese cordero que ya fue manifestado en los posteriores días por amor a usted y por amor a mí, esa provisión que hizo Dios para salvación, salvará a aquellos para quienes está destinada. Así como la gracia de Dios brilló en el desierto para el pueblo de Israel, así como la gracia de Dios se mantuvo en la memoria de ese pueblo, así la fidelidad de Dios está hasta el día de hoy. Él será fiel. Él es fiel para cumplir su promesa. Encontraremos en Éxodo, hermano, esa fidelidad y exaltaremos la bondad, la paciencia, el amor que por amor a su nombre Dios mostró en la salvación del pueblo de Israel. Y encontraremos nuestro lugar en la historia para alabanza de la gloria de su nombre. Vamos a orar.